tardes, soy Brian Ezequiel Rearte, bienvenidos a este espacio. También quiero darle una cordial bienvenida a mi invitado especial. Por el otro lado tenemos al hermano José Daniel Barriga Miranda, él es presbiteriano. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Brian, y gracias por la invitación. Muchas gracias, José. José, bueno, hoy tenemos un tema, o mejor dicho, con respecto a la doctrina de la Iglesia Presbiteriana. Vos que sos de aquella denominación, ¿podrías contarnos un poco sobre vos? Y bueno, de paso después nos comentarás sobre la Iglesia Presbiteriana. Claro, mira, yo estuve en la Iglesia Bautista durante buen tiempo de mi vida, hasta el año 2006, en que decidí unirme a la Iglesia Presbiteriana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como presbiterianos creemos? Bueno, básicamente nosotros nos regulamos por un documento subordinado a las Escrituras que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Este documento, la Confesión de Fe de Westminster, es el documento que nosotros tenemos como un documento confesional. ¿Qué significa? De que creemos que es un buen resumen de las Escrituras, que es un compendio claro de las enseñanzas de las Escrituras y es nuestra guía. Por supuesto, no creemos que sea infalible, pero creemos que de entre todos los estudios que se han hecho, es uno de los más completos, ¿no? Este estudio se hizo por la llamada Asamblea de Westminster. En la época de los puritanos, el movimiento puritano en Inglaterra, lo que quería era reformar la Iglesia de Inglaterra. Ellos consideraban que la Iglesia de Inglaterra no estaba suficientemente reformada y querían utilizar una asamblea que produzca una confesión de fe, dos catecismos, uno para niños y otro para adultos, y también un directorio de adoración y una forma de gobierno. Todos esos documentos se produjeron y los puritanos, junto con los presbiterianos de Escocia, ellos redactaron estos documentos, se formó toda una asamblea auspiciada por el Parlamento, donde se recogieron las opiniones de todos los teólogos más importantes en ese tiempo, de Inglaterra, Escocia y Gales, y se llegó a elaborar estos documentos. Ahora, lamentablemente en Inglaterra, por una cuestión política, estos documentos nunca se hicieron efectivos, porque el que mandaba en Inglaterra en ese tiempo era Oliverio Cromwell. Y Oliverio Cromwell no era presbiteriano, él era independiente o congregacionalista. Y dentro del ejército de Cromwell había también muchos bautistas. Entonces ellos estaban en contra de una iglesia estatal. Porque ¿cuál era la idea de la Asamblea de Westminster? La idea era cambiar los 39 artículos. Aquí tengo un libro donde Gerald Bray, que es un autor anglicano, hace una explicación de los 39 artículos de religión. La idea era cambiar los 39 artículos por un documento que sea más amplio, porque los 39 artículos a veces se consideraba algo muy sucinto y por eso se redactó lo que luego se llamaría la Confesión de Fe de Westminster. Y la idea era que la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia oficial, la Iglesia auspiciada por el Estado, adopte esa confesión, adopte una manera de enseñarla a través de los catecismos y adopte un nuevo sistema de adoración más bíblico, donde se destierre por completo cualquier vestigio medieval. Ellos consideraban que el llamado libro de oración común, que utilizan los anglicanos hasta el día de hoy, todavía guardaba algunos vestigios de la iglesia medieval. Entonces ellos querían romper con todo eso. Lamentablemente en Inglaterra no se pudo hacer efectivo esto por culpa de Cromwell, pero en Escocia, la iglesia de Escocia sí adoptó la Confesión de Westminster junto con sus catecismos como los documentos oficiales para ellos.
Ellos ya tenían una confesión, que es la llamada Confesión de los Escoceses, que venía desde 1560, pero la cambiaron por la Confesión de Fe de Westminster y por los catecismos largo y breve, ¿no? Largo para los jóvenes y adultos y breve para los niños. Entonces, de ese movimiento, digamos, puritano en Inglaterra y de la iglesia presbiteriana en Escocia, de ese movimiento es que nace las iglesias presbiterianas con los documentos confesionales, y alrededor del mundo pues todos compartimos las mismas doctrinas, ¿no? Claro. Una pregunta que me hago. ¿Dónde encajaría eh, este hombre reformado, John Knox? Claro, John Knox es el que ayudó a que la reforma se instaure en Escocia. O sea, Uh -huh. lo que yo te he hablado es del año 1640 a 1650, pero John Knox es de un siglo antes. John Knox, él ayudó a instaurar la reforma en Escocia desde 1560. De manera oficial, la Iglesia de Escocia es presbiteriana, o sea, la Iglesia oficial de Escocia es presbiteriana, hasta el día de hoy. Claro, lamentablemente la Iglesia de Escocia, eh, la Iglesia estatal, así como varias iglesias estatales a nivel de Europa, pues en buena parte han perdido su legado reformado. Y por eso se han originado iglesias libres. Pero hasta el día de hoy, la Iglesia Estatal de Escocia es presbiteriana. Entonces, esto ocurrió en 1560, cuando el Parlamento escocés aprueba como la confesión de fe de la Iglesia de Escocia la llamada Confesión de los Escoceses, que fue hecha por 5 personas, y las 5 personas se llamaban John Knox y otros 4 John. Y como te dije, esa confesión rigió en Escocia desde 1560 hasta 1650 aproximadamente, o sea, 90 años, y la cambiaron luego por la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, John Knox fue el arquitecto, digamos, que ayudó a instaurar el presbiterianismo como la religión oficial de Escocia. ¿Por qué él hace esto? Porque él tuvo que huir a Ginebra cuando en 1553 llega al poder en Inglaterra María la Sanguinaria, Bloody Mary. Y María la Sanguinaria era católica. Ella quería restaurar el catolicismo en Inglaterra. Entonces John Knox y mucha gente se van de exiliados a Ginebra. Y en Ginebra ellos ven cómo es una iglesia reformada, ¿no? Que era la iglesia reformada, pues que era comandada, entre otros, por Juan Calvino. Y ellos se dan cuenta de que la iglesia de Inglaterra, si bien es cierto, era una iglesia protestante, porque no estaba bajo el dominio del Papa ya, aún guardaba muchas cosas de la iglesia medieval que en Ginebra ya habían dejado atrás. Entonces, cuando él vuelve a Escocia, producto también de temas políticos, María la Sanguinaria ya había pasado, ¿no? Y en Inglaterra asume el trono Elizabeth. Entonces, cuando él vuelve a las Islas Británicas, él quiere, así como en Ginebra, quiere instaurar una iglesia de ese estilo en Escocia. Bien, José, ¿cómo está organizada la iglesia presbiteriana? ¿Cómo es su gobierno? Bien, la iglesia presbiteriana tiene 3 niveles de gobierno. En algunos casos, cuando la iglesia es muy grande, tiene 4 niveles, pero por lo general son 3 niveles. El primer nivel es la iglesia local. La iglesia local está formada por un grupo de creyentes y sus hijos, ¿no? Y está regida por un organismo que nosotros llamamos consistorio.
El consistorio está formado por los ancianos de la iglesia. Dentro de los ancianos tenemos ancianos de dos clases. Los llamados ancianos docentes, que son los ancianos que predican y enseñan, que comúnmente los llamamos pastores, y los ancianos gobernantes, que son aquellos que junto con los ancianos docentes o pastores dirigen la iglesia, pero su labor de ellos no es predicar ni enseñar, sino es administrar los asuntos de la congregación y hacer pues visitas y ayudar al pastor en lo que sea necesario. Entonces, esto forma el llamado consistorio. Ese es a nivel local. Luego, cuando hay un mínimo de 3 congregaciones en una ciudad o en una región, estas se unen y forman lo que se llama un presbiterio. El presbiterio, básicamente, la función es dar un acompañamiento, ¿no?, a estas congregaciones, solucionar controversias doctrinales, ser una corte de segunda instancia cuando hay un problema que la iglesia local no puede solucionar. Y también, por ejemplo, si hay una queja contra el pastor, entonces el presbiterio es el que puede destituirlo. Y también el presbiterio es quien ordena al pastor. O sea, el presbiterio es el encargado de ordenar y destituir a los pastores, pero siempre bajo la recomendación de la congregación a la que van. Es decir, ¿cómo es el proceso de elegir un pastor en la iglesia presbiteriana? Se hace una elección en la congregación y de acuerdo al estatuto de cada iglesia hay un porcentaje que debe sacar. Por ejemplo, en nuestra iglesia es el 75% de los votos. Si saca el 75% de los votos, entonces esta persona es elevada, la congregación pide al presbiterio que evalúe a esta persona. Y el presbiterio le evalúa, hace una evaluación de 2 clases, una evaluación de su vida, si es una persona pues que no ha cometido pecados escandalosos, que no está pues conviviendo con una mujer sin estar casado, ¿no? Cosas así. De buen testimonio. De buen testimonio, y hace una evaluación doctrinal. Si pasa ambas evaluaciones, entonces el presbiterio aprueba la solicitud de la congregación y ordena a esta persona como pastor. Ese es el procedimiento. No necesariamente tiene que ser un egresado de teología, pero sí es recomendable que sea alguien que haya estudiado teología, ¿no? Podríamos decir que son 2 requisitos, que tenga buen testimonio y que pasen esa instancia evaluativa doctrinal. Así es. Y entonces el presbiterio es el encargado de hacer estas cosas, ¿no? Y también cuando hay, por ejemplo, asuntos de ayuda social, que quizás una congregación, por ser algo pequeño, no puede por sí sola hacerlo, entonces el presbiterio ayuda a realizarlo. Esa es la segunda instancia. Y la tercera y última instancia es la llamada Asamblea General. La Asamblea General es la reunión de todos los ancianos del país. O sea, supongamos que en una iglesia nacional hayan 4 o 5 presbiterios, entonces esos 5 presbiterios se reúnen una vez al año y toman decisiones que son vinculantes para todo el país. Entonces, eso se llama la Asamblea General. Y por cuestiones administrativas, la Asamblea General designa una junta directiva, ¿no? Pero, digamos, no es que esa junta directiva sean una especie de obispos, sino que por una cuestión legal, porque en la mayoría de los países la iglesia a su vez es una asociación civil. Y la asociación civil tiene que estar representada por una junta directiva. Entonces, por una cuestión legal se elige una junta directiva y digamos que el presidente de la junta directiva tiene ciertas responsabilidades de representación legal ante la sociedad, ante el Estado. Pero no es que el presidente de la junta directiva sea una especie de obispo, no. Simplemente es una persona a la cual se le da esa función.
Y esa es básicamente la estructura de cualquier iglesia presbiteriana en el mundo. Ahora, en las iglesias presbiterianas que son muy grandes, hay entre el presbiterio y la asamblea general, hay una instancia intermedia que se llama sínodo. ¿Por qué? Porque normalmente en las iglesias que son muy grandes, la asamblea general es cada 2 años. Entonces, porque pues es difícil, ¿no? Reunir a tanta gente, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, la Iglesia Presbiteriana de Brasil tiene muchos miembros, igualmente en otros países. Entonces, hay un sínodo y este sínodo es la unión de varios presbiterios, ¿no? Por ejemplo, el sínodo de la costa norte, ¿no? Que reúne a todos los presbiterios de esa región del país. Pero en la mayoría de iglesias presbiterianas no hay esto, solamente existe consistorio, presbiterio y asamblea general. Y siempre en cada instancia hay un contrapeso de poder, ¿no? O sea, no hay una persona que lo dirija, sino es una junta la que dirige. Como decir que el poder, por ejemplo, acá en Argentina, que está dividido entre el poder judicial, el poder legislativo, el ejecutivo, digamos, una manera así de entenderlo, algo así parecido sería, ¿no? Yo lo vería más, digamos, como un mismo poder, pero en 3 instancias diferentes, ¿no? Que van hacia arriba. Porque no son 3 poderes distintos, porque los que están en en el consistorio, a su vez forman parte del presbiterio, y los que están en el presbiterio, a su vez forman parte de la asamblea general. Entonces, es un poder que va ensanchándose hacia arriba. Y la idea es de que Una cada pirámide congregación, invertida sería. claro, la idea es que cada consistorio tiene el mismo poder. Así sea el consistorio de la iglesia rural más pequeña, sus ancianos tienen el mismo voz y voto que el consistorio de la iglesia más, uh, bueno, en Argentina dirían cheta, ¿no? Nosotros diríamos pituca. Entonces, que hubiera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, cada anciano tiene el mismo voz y mismo voto, ¿no? Y siempre hay un contrapeso porque los que dirigen cada instancia es una junta, no es una sola persona. A diferencia del gobierno episcopal, donde sí hay obispos, ¿no? Estimado hermano, ¿qué lo llevó esa transición de pasarse de la iglesia bautista a la iglesia presbiteriana? Bueno, lo que básicamente por 2 cosas, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia presbiteriana, yo llegué a través de un ministerio que se llama Sociedad Universitaria San Agustín. Era un ministerio que básicamente se encargaba, como su mismo nombre lo dice, de trabajar con universitarios. En esa época yo estudiaba Derecho en la universidad. Estamos hablando del año 2005. Y entonces, cuando yo llego a través de este ministerio, conozco un poco más de la iglesia presbiteriana, porque ya tenía algún conocimiento, pero superficial, digamos. Empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que lo que ellos enseñaban, digamos que estaba un poco más acorde con lo que yo creía, ¿no? Pero obviamente habían algunos puntos de discrepancia. Entonces, todo el año 2005, digamos, yo estuve evaluando esto y el punto, digamos, más difícil para mí, que vengo del trasfondo bautista, era el asunto del bautismo, ¿no? Del bautismo pactual, del bautismo de infantes. Pero una vez que ya yo entendí que esto tenía base bíblica, base histórica, base teológica, entonces consideré que era más apropiado congregar en una iglesia presbiteriana, ¿no? Eh, consideré que la iglesia presbiteriana, digamos, tenía un sistema de gobierno en el cual se podía ejemplificar lo que dice Hechos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Concilio de Jerusalén y luego vemos que el apóstol Pablo con sus colaboradores van a distintas ciudades y les dicen, oye, esto es lo que ha decidido el concilio, ¿no?
y la gente entiende esto y lo acepta. En cambio, en la iglesia bautista, y claro, eso también depende de la iglesia bautista, ¿no? Pero en la iglesia bautista, al menos en teoría, cada iglesia local es autónoma. Entonces, la idea de las iglesias bautistas es que cada iglesia local puede elegir, por ejemplo, sus propias autoridades, su propio pastor. No hay un presbiterio que evalúe al pastor. Si la mayoría está de acuerdo, eligen a una persona como su pastor y punto, ¿no? Y nadie les puede decir no lo elijan. Ya, eso yo, yendo a las escrituras, no lo veo tan así, porque en las escrituras lo que yo veo es una unión entre la congregación por un lado y por el otro lado líderes, que en el caso del primer siglo eran los apóstoles, ¿no? Entonces hay una conjunción de ambos para la elección de los oficiales. No es algo que dependa 100% de la congregación. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, me llamó mucho la atención la adoración. Las iglesias reformadas, al menos las iglesias reformadas, digamos, que tratan de ser más pegadas a las confesiones, solemos cantar salmos. Y al cantar salmos, entonces, esto hace de que es una forma de adoración muy diferente, ¿no? En la iglesia bautista, aunque era digamos, una adoración moderada, podías escuchar pues algunas canciones contemporáneas, ¿no? En cambio, yo iba a la iglesia presbiteriana y escuchaba básicamente salmos y quizás algún himno, ¿no? Y era algo muy diferente y me parecía algo más bíblico, ¿no? Claro, lo Algo que más, dice más Efesios en la cinco línea diecinueve, de la ¿no? tradición de la iglesia. Le decía que lo que justamente dice Pablo, ¿no? En Efesios 5:19, creo que está en consonancia con lo que usted está diciendo, ¿no? Claro. Y es más, cuando Pablo dice salmos, himnos y cánticos espirituales, según varios estudiosos, en realidad no está diciendo, porque algunos mirándolo con ojos del siglo XX dice, salmos se está refiriendo a los salmos, himnos se está refiriendo pues a los himnos que sean de Lutero, de Charles Wesley, y cánticos espirituales se refiere pues a los coritos, ¿no? Que nosotros conocemos. Pero eso es porque lo leemos con los ojos del siglo XX. Lo que Pablo estaba diciendo, básicamente, eran 3 secciones de los salmos. Porque himnos es una sección de los salmos. Entonces, básicamente está hablando de 3 tipos de cánticos que están dentro del libro de los salmos. Ahora, hay toda una discusión ya dentro de la Iglesia Reformada sobre si solo se deben cantar salmos y canciones bíblicas o si también podemos cantar otro tipo de canciones. Esa es una discusión, digamos, que, bueno, no la vamos a abordar aquí, pero lo que sí es claro es que en toda iglesia reformada se deberían cantar salmos. Ese es un distintivo de las iglesias presbiterianas y reformadas. Claro, claro, sería otro tema diferente, ¿no? Lo que usted está mencionando, el principio regulativo y el normativo, ¿no? Uno de los debates que se han dado entre denominaciones, Claro. ¿no? Eh, Bien. Eso Eh, y también básicamente el debate al interno es si el cantar otros cánticos no inspirados rompe o no rompe el principio regulativo, ¿no? Ese es un debate al interno, pero lo que sí creemos todos los reformados es que debemos tener el principio regulativo. Por eso es que no vas a ver en una iglesia reformada, no vas a ver a alguien que, por ejemplo, se levante de pronto a dar su testimonio. O no vas a ver a alguien que de pronto se levante y diga, yo quiero cantar una canción. O no vas a ver una obra de teatro en medio del servicio, ¿no? O sea, hay un orden en el servicio y nosotros nos guiamos de ese orden, ¿no? Y en base a los elementos que creemos que es la oración, los cánticos,
la lectura y exposición de la palabra y la administración de los sacramentos, ¿no? O sea, básicamente ese es el corazón de la liturgia. Entonces, más allá de eso, creemos que no, bíblicamente no está garantizado, ¿no? Por eso no podemos añadir otras cosas. No podemos decir, ahora vamos a dar una charla en medio del servicio, no vamos a dar una charla acerca de cómo servir mejor a nuestro prójimo. Y vamos a invitar a la hermanita tal de la ONG tal a que nos hable, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro lo que es un servicio de adoración, que el servicio es de adoración a Dios. Ya luego, después del servicio o antes, podemos tocar otros temas, por supuesto. Pero dentro del servicio es un servicio dirigido a Dios, ¿no? Es, en cambio, bueno, lo que yo he visto en algunos lugares es que básicamente es una reunión, ¿no? Es una reunión donde se pueden tocar dentro del esquema de la adoración, se pueden tocar diversos temas, ¿no? Porque ellos lo ven como una reunión. Es más, algunos ya ni siquiera le llaman culto, sino reunión, lo cual me parece que es apropiado, porque realmente es una reunión, ¿no? No es un culto en sentido estricto ya. Pero para nosotros sí, tenemos claro que es un culto a Dios, ¿no? Y luego en otros espacios podemos tocar otros temas. Claro. En cuanto a la liturgia, ¿qué tipo de instrumento se utiliza y si hay algún instrumento que no se utilice? Bueno, eso también está relacionado con el principio regulativo. Hay algunos hermanos que consideran que no se debería utilizar ningún instrumento, solamente la voz humana, ¿no? Ningún instrumento. Hay otros que consideran que sí se pueden usar algunos instrumentos, pero con moderación, ¿no? Bueno, la regla para nosotros básicamente es que el instrumento, si es que se usa el instrumento, aquellos que consideramos que sí se podría usar, los instrumentos nunca opaquen las voces. O sea, cuando el sonido de los instrumentos se escucha más fuerte que las voces de la congregación, ese es un mal síntoma. Los instrumentos simplemente son un acompañamiento a las voces. Son, digamos, como una base para la melodía, pero lo importante son las voces. Si por la bulla de los instrumentos no podemos escuchar bien las voces, eso ya ese es un mal síntoma, ¿no? Ahora, en base a eso, ¿qué instrumentos, por ejemplo, podríamos evitar? ¿Qué instrumentos hacen más bulla? La batería, por ejemplo. Ahora, si alguien usa una batería, pero de manera moderada, ¿podría usarla? Podría ser. Pero si alguien está con toda su fuerza, ¿no? Creyéndose que está en un concierto de rock, obviamente consideramos que su uso no sería apropiado, ¿no? Entonces, básicamente tú en una iglesia presbiteriana, al menos en una iglesia presbiteriana, digamos, más conservadora, por decirlo así, lo que vas a ver es solamente un piano, una guitarra acústica, quizás un instrumento de percusión y nada más. Por lo general no vas a ver baterías, no vas a ver guitarra eléctrica, no vas a ver nada de eso. Por lo que te dije antes, ¿no? Porque no queremos que el sonido de los instrumentos opaque el sonido de las voces. Claro. No, decía que entonces no habría, por ejemplo, una guitarra eléctrica, bombos, cosas así. Probablemente no, no habría, porque esto haría que no se sienta, o sea, nosotros queremos siempre que se entienda de que los cánticos deben ser congregacionales, ¿no? Lo que a veces vemos en estas iglesias que tienen sus praise bands, ¿no? Sus bandas de adoración, es que de alguna manera se ha regresado a lo que es, a lo que es la Iglesia Católica Romana, ¿no? En la Iglesia Católica Romana, básicamente, la misa es
para muchos es como un show que se hace adelante y la gente pues participa, ¿no? Pero de una manera limitada. Solamente pues los que asisten más regularmente, ellos pues sí conocen todas las partes de la misa. Los demás simplemente ven lo que ocurre adelante, escuchan al coro cantar, escuchan al sacerdote hacer todos los rituales y ellos actúan y ellos están de una manera pasiva, ¿no? Y eso a veces también se ha trasladado a la iglesia evangélica, ¿no? Por ejemplo, si alguien va y viene esta praise band y el cantante empieza, ¿no? Con todas sus, digamos, con todas sus tonalidades, etcétera, la gente del común no lo va a poder seguir. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente se va a poner a escucharlo y va a empezar quizás a tocar sus palmas, ¿no? Y mientras, bueno, y dependiendo de la iglesia, no sé si es una iglesia más carismática, va a alzar las manos, etcétera. Pero básicamente se ha convertido en un concierto. Ya no se ha convertido en una adoración congregacional, sino se ha convertido en un grupo de gente que está escuchando a un grupo de músicos. Entonces, eso ya dejó de ser una adoración congregacional y se convirtió en un concierto. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Entiendo. Acá nos dice la hermana Brenda, dice, buenas tardes hermanos, nación y respeto mucho su testimonio, me parece interesante, bendiciones. Yo tengo todavía muchos amigos bautistas y es interesante que el pastor, que era el pastor de mi iglesia, me encontré con él el año pasado en un evento de una ONG cristiana y entonces a la hora del desayuno, pues me encontré con él en la mesa y estaba otro pastor bautista a su lado, ¿no? Y él le dice, mira, este joven ha sido la única persona en mis más de 30 años de ministerio que se acercó a mi oficina y me dijo, pastor, yo me voy a ir de la iglesia por tal motivo. Ha sido la única persona, me dice. Se han ido mucha gente a lo largo de los años, pero nadie se ha acercado y me ha dicho, me voy por esto. Simplemente se van. En cambio, él vino y dijo, bueno, pastor, yo me voy porque mis convicciones ahora son otras, no tengo nada personal contra usted, no tengo nada personal contra nadie de la congregación, pero por una cuestión de conciencia, y eso es algo que los presbiterianos justamente recalcamos, no puedo ir en contra de mi conciencia, no puedo participar de una liturgia que considero que es incorrecta. Y digo esto ¿por qué? Porque a pesar de que yo quiera mucho a la iglesia en la cual yo he crecido, ¿qué pasaba? ¿No? Se estilaba que cuando era el Día de la Madre, era el Día del Padre, ¿qué ocurría? ¿No? En medio del servicio salían niños, pues, y yo lo he hecho, ¿no? Salían niños a recitar poemas a la mamá, salían niños a recitar poemas al papá, o a hacer un drama, ¿no? En medio del servicio. Luego, cuando yo entendí, ¿no? Desde el concepto reformado, que el servicio es a Dios, no es una reunión, pues yo no podía seguir participando de cultos así, ¿no? Y entonces eso yo le expliqué, ¿no? Ahora, obviamente yo entiendo que ellos no lo hacen con mala intención, porque su concepción de la liturgia es muy diferente. Pero dentro de mi concepción, dentro de la perspectiva que yo tenía ya, yo ya no podía seguir participando de ese tipo de actividades. Y para evitar problemas, mejor voy a un lugar donde tengo una mayor consonancia, ¿no? Con lo que creo. Claro, digo, todas estas conclusiones que usted ha llegado con respecto al tema de la liturgia, sobre el tema del bautismo, que fue muy significativo para usted para hacer este cambio, esta transición, ¿esto fue debido a estudiar estrictamente la Biblia o leer algún tipo de libro que haya influenciado en su pensamiento, aparte de la escritura? Bueno, a mí siempre me ha gustado un poco la historia, ¿no? Entonces,
yo leyendo las escrituras y también leyendo algunos libros de historia de la iglesia, me daba cuenta de que el tema del bautismo, por ejemplo, si bien es cierto, había sido cuestionado por algunos grupos siempre, pero eran grupos minoritarios y en algunos casos hasta grupos heréticos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la iglesia nunca había cuestionado el bautismo infantil hasta el siglo XVI, con el surgimiento de los anabaptistas. Entonces, Simos menos, ¿no? Menos Simons. claro, menos Simon y todos ellos, pero antes Munzer y todo ese grupo, ¿no? Entonces, la pregunta es, por casi 1500 años, la mayoría de los cristianos estuvieron equivocados en algo tan importante como el bautismo. O sea, por 1500 años, la mayoría de los cristianos estuvieron actuando erróneamente, bautizando a sus hijos, eh, basándose de repente en cuestiones que son incorrectas. Entonces, para mí yo creo que es cierto, hay personas que pueden considerar que sí estuvieron equivocados, pero entendamos algo. Si nosotros somos cristianos, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos... Sí. Entonces, tendríamos que admitir que la mayoría de las personas, que la gran mayoría de los cristianos, durante esos 1500 años, o no tenían el Espíritu Santo, o tenían, digamos, una visión muy alejada de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia, a pesar de todos sus errores, la iglesia nunca ha en la iglesia nunca ha dejado de haber gente que realmente tenga un conocimiento certero de las escrituras. Y esa fue otra razón por la cual yo me uní a la iglesia presbiteriana, porque la iglesia presbiteriana, aunque es cierto, hay algunas líneas presbiterianas que son un poquito más eh, radicales, podríamos decir, pero la mayoría de los presbiterianos sí consideramos leer y estudiar a los grandes pensadores cristianos de todas las épocas, no sabiendo que son infalibles, pero sí son un referente, ¿no? En cambio, lo que yo veía dentro de la iglesia evangélica era de que, Sí. Bueno, se nos fue de línea el pastor José. Vamos a tratar de restaurar la transmisión, es decir, la conexión con José. Así que le pedimos a los hermanos que tengan paciencia, que nos esperen por favor. Vamos a tratar de resolver y tenerlo de nuevo a nuestro querido hermano José, ¿sí? Así que la verdad que la charla es muy interesante. Hemos perdido la conexión con el hermano. Bueno, bien. Vamos a tratar de que el hermano se pueda reconectar. La verdad que ha sido muy buena la charla, muy edificante. Hasta ahora se está aprendiendo bastante. Espero que ustedes también del otro lado sean bien bendecidos. Que la palabra de Dios sobreabunde en nuestras vidas. A ver, vamos a mandar de nuevo a ver, el link. Ahí está, perfecto. Se había perdido la conexión. estoy, Bueno, retomando lo último que había dicho, hermano.
Creo que mi conexión estuvo mal, no sé. Bien, en qué nos quedamos? Creo que estábamos hablando de los pensadores, ¿no? Entonces, yo veía en la iglesia evangélica como que, bueno, primero estudiábamos la palabra, ¿no? Estudiábamos a los apóstoles y luego nos pasábamos a Lutero, ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿y qué pasó desde el siglo I hasta el siglo XVI? ¿Todo lo que hubo del siglo I al siglo XVI fue malo? Y allí yo empecé a reflexionar algunas cosas y a entender, ¿no? Que quizás la iglesia presbiteriana lo que hizo fue lo siguiente. Agarró la tina con agua sucia de la iglesia medieval, botó el agua, pero se quedó con lo bueno, ¿no? Esta es una frase en inglés, ¿no? Que dice, no tires al bebé junto con el agua sucia. Y a veces nosotros, dentro de la iglesia evangélica, decimos, no, todo lo que se hizo a partir del siglo I o II hasta el siglo XVI, o fue malo o no interesa. Pero ahí nos estamos perdiendo buenos aportes, ¿no? Buenos aportes de gente que realmente vale la pena. Y eso lo entendieron los reformadores. Por ejemplo, Calvino, él cita muchas veces a San Agustín para defender sus posturas. La idea era que Calvino le estaba diciendo con eso a los católicos romanos, nosotros somos los que, al menos en el tema de la salvación, estamos siguiendo a San Agustín mejor que ustedes. Se dice que Calvino podía citar en los debates que tenía con católicos, podía citar de memoria a varios padres de la iglesia. Entonces nosotros no tenemos un prejuicio en contra de los padres de la iglesia, pero sí, por supuesto, los analizamos de manera tal que cualquier cosa que ellos digan que vaya en contra de la palabra de Dios, sí tiene que ser rechazado, ¿no? Siempre la palabra de Dios está por encima de todo. Claro, rescatar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Así es, así es. Ese es nuestro enfoque y eso es lo que pues venimos haciendo. Y por eso es que nosotros creemos de que la iglesia, aunque se corrompió, igual dentro de la iglesia visible, ¿no? Siempre habían personas que formaban parte de la verdadera iglesia de Cristo. Sí, título que se autoproclama la Iglesia Católica, ¿no? Generalmente. Claro, para nosotros no existe a nivel visible, no existe una verdadera iglesia, ¿no? O sea, ni siquiera la iglesia presbiteriana podría decir que somos la verdadera iglesia formada por los verdaderos creyentes. Es más, si alguna iglesia dice eso, creo que es un síntoma de algo malo más que de bueno. Porque nosotros tenemos la concepción de que hay dos iglesias. La iglesia de los verdaderos creyentes, que esa solamente la sabe Dios, y que nosotros le llamamos la iglesia invisible. Solamente Dios sabe quiénes son sus hijos. Nosotros no lo sabemos, solo lo sabe Dios. Nosotros podemos presumir, tal hermano ha hecho una confesión de fe, se nota que está actuando correctamente, está viniendo todos los Independientemente domingos, sea la denominación que sea esa sea persona. de la denominación que sea, siempre y cuando, por supuesto, sea trinitaria y confiese a Cristo Jesús como su Señor, ¿no? Sea de la denominación que sea, Dios conoce a sus hijos. Nosotros simplemente podemos presumir, tal persona parece que es un cristiano genuino, pero no podemos asegurar porque solamente Dios conoce el Corán. Nosotros no lo conocemos. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, que se le llama en nuestra doctrina la iglesia invisible,
está dentro de la iglesia visible. La iglesia visible es la formada por todos aquellos que han sido bautizados. No importa de la denominación que sea. Entonces, en cada iglesia visible hay parte de la iglesia invisible y hay parte que no son de la iglesia invisible. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay trigo y hay cizaña. Y eso hay en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal. Hay trigo y hay cizaña. Como dice el Evangelio, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aún con todos los errores doctrinales de la iglesia romana, nosotros creemos que en la iglesia romana puede haber verdaderos creyentes. Pero por Claro, supuesto, están metidos en un sistema doctrinal que es erróneo, ¿no? Porque si nosotros dijéramos, solamente aquellos que están en una iglesia con un sistema doctrinal sano, con un sistema doctrinal sin fallas, entonces solo ellos son verdaderos creyentes. Entonces ahí quizás no solamente la iglesia romana quedaría excluida, sino también varias corrientes evangélicas, ¿no? Entonces, no, creemos que para ser creyente, un genuino creyente, no es necesario que tengas una doctrina perfecta, pero sí que confieses lo fundamental. Mientras estés de acuerdo en lo fundamental, y de ahí viene el término fundamentalismo, en el buen sentido, ¿no? Porque ellos dijeron, hay que poner énfasis en los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? El nacimiento de Cristo sobrenatural, virginal, su vida y obras, sus milagros, su resurrección como un hecho histórico, su segunda venida, su sacrificio expiatorio. Todos esos son hechos claves de la redención y que deben ser compartidos por todos los cristianos, ¿no? Si hay un cristiano, o entre comillas cristiano, que cuestiona y que no acepta la historicidad de la resurrección de Jesús, entonces esa persona realmente no es cristiana, pues. claro. Digamos Entonces, que alguien bajo esa base negara, mínima, todos cristianos. Ya luego nos diferenciamos por otros temas, ¿no? claro, digo que si alguien negara, por ejemplo, la unión hipostática, esa persona estaría fuera de la ortodoxia. Claro. Pero hay que ir un poco más allá. O sea, por ejemplo, si alguien niega la Trinidad, por ejemplo, Sí, no solo está fuera de la ortodoxia, está fuera de la iglesia, no es cristiana. Porque una cosa es alguien que, por ejemplo, tenga problemas en entender la unión hipostática, en entender, por ejemplo, cómo Jesús fue Dios y hombre al mismo tiempo, etcétera. Y recientemente ha habido toda una controversia, ¿no? Porque un conocido pastor bautista, digamos, dijo, enfatizó, ¿no? Que María no era madre de Dios y se revivió todo un viejo debate, ¿no? claro, el Eh, Toco y el Teotocos. Así es, de la Teotocos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, este conocido pastor bautista, Miguel Núñez, y que muchos llaman reformado, pero es un error, porque reformado es aquellos que confiesan las confesiones reformadas, ¿no? No solamente aquellos que tienen una doctrina de la salvación calvinista, porque la fe reformada no solamente es la doctrina de la salvación, eso es una parte muy importante, por supuesto, pero no es lo único. Es como por decir, tú eres, no sé, eh, algo. ¿Por qué? Porque de las 10 cosas de esto, yo estoy de acuerdo en una o en dos. No, pues, o sea, tú no eres. Tú no puedes ser reformado si solo de 10 puntos estás de acuerdo solo en uno o en dos.
¿no? Pero bueno, quizás podamos más adelante explayarnos un poco más sobre esto. Entonces, este hermano decía, bueno, el término María Madre de Dios es incorrecto, ¿no? Y varios le dijeron, bueno, lo que pasa es que María Madre de Dios no es para exaltar a María, sino para enfatizar que Jesús fue divino desde el momento de su concepción y que el ser que da a luz María era Dios y hombre. Y eso fue la intención del concilio de Éfeso, ¿no? Entonces, claro, este hermano puede tener problemas para entender eso, así como muchos, pero eso no significa que no sea cristiano. Quizás en ese punto es un heterodoxo, pero no significa que no sea cristiano. Pero si hay alguien que niega la Trinidad, como lo hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, o los unicitarios, esa persona está negando la doctrina cardinal de la fe cristiana y por lo tanto no se le puede considerar un cristiano, por más de que pueda hablar de Jesús y pueda hablar de la salvación por gracia, pero ¿de qué Dios está hablando esta persona? No está hablando del Dios cristiano, está hablando de un Dios más similar al Dios de los judíos, ¿verdad? No está hablando del Dios cristiano. Bien. Me hago otra pregunta, pastor. Eh, ¿Qué riesgos correría una iglesia si solamente el gobierno pasa por una sola persona? Uh-huh. Es decir, que toda decisión, toda problemática, ¿sí?, que pueda haber internamente en una congregación pase a estar en las espaldas de esa persona, sea designada o por democracia, ya, lo que sea, pero que esa persona tenga el peso de decisión en sus espaldas. ¿Qué riesgo correría la iglesia? Bueno, un ejemplo de esto lo tenemos en la misma palabra en Éxodo, ¿no? Cuando toda la gente iba con sus problemas a Moisés y su suegro, Jetro, le dice, mira, si la situación sigue así, esto va a ser un caos, ¿no? Porque no vas a tener el tiempo para poder atender a toda esta gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando una sola persona tiene el poder de decisión y todos los problemas tienen que ser solucionados por una sola persona, lo más probable es que esta persona, si es que no está aprendiendo a delegar, va a empezar a dar decisiones arbitrarias, va a empezar a tomar decisiones que no son sabias. Y ojo, en la práctica podría ser exitoso, porque hay mucha gente que le gusta ser mandada. O sea, hay mucha gente que le... En Latinoamérica, por ejemplo, en Latinoamérica el caudillo, la figura del caudillo es muy querida, ¿no? Por ejemplo, Perón en Argentina, ¿verdad? Entonces, mucha gente en Latinoamérica quisiera, quizás, un caudillo en la iglesia, ¿no? Un hombre fuerte que dice, aquí se hace lo que yo digo. Y quizás estarían contentos con eso. Y posiblemente hay iglesias donde hay un caudillaje y son iglesias grandes, de miles de personas. Pero veamos los frutos que hay ahí. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo es el traspaso del poder? Normalmente en estas iglesias caudillas, ¿qué pasa? Se forman dinastías, ¿verdad? Cuando el papá ya está viejito, ¿quién asume el pastorado por lo general? El hijo o el cuñado o el yerno o el sobrino del viejito, del viejo caudillo. Y a la gente le parece excelente eso. Pero la pregunta es, ¿ese sucesor realmente es el más idóneo para dirigir a la iglesia? ¿O simplemente lo eligieron porque es hijo de, sobrino de, cuñado de? Y el resultado es que tenemos congregaciones muy grandes
pero con una pobre base bíblica. Tenemos congregaciones en las cuales hay mucha gente que se deja llevar por las emociones, ¿no? Pero cuando llegan a las escrituras, a veces no entienden. Yo he estado en un evento esta semana donde hay gente de diversas confesiones cristianas y la Sociedad Bíblica Peruana dio una exposición. Ellos organizan un concurso bíblico escolar anualmente. Y lo interesante que dijo la expositora es que ¿quiénes han sido los que han ocupado el primer puesto en el concurso bíblico escolar a nivel nacional? Han sido, en su mayoría, niños y adolescentes adventistas. Entonces, uno debería ahí ponerse un poco, digamos, triste hasta cierto punto, ¿no? Porque que los niños y adolescentes adventistas, con los cuales tenemos varias discrepancias doctrinales, conozcan más de la Biblia que los niños y adolescentes evangélicos, es para preocuparse. Pero eso justamente es el resultado de iglesias donde no se enseña la palabra correctamente, donde más es una cuestión emocional, donde se hace mucho énfasis en ayudar a la persona a que proyecte y a que mejore como persona, lo cual no está mal, pero ese no es el principal énfasis de una iglesia, ¿no? O sea, están confundiendo, digamos, una sesión de terapia o están confundiendo una cuestión de un coaching con lo que es una iglesia. Entonces, allí está el tema, ¿no? Y yo he hablado a veces con jóvenes evangélicos y jóvenes evangélicos que vienen de una familia evangélica y su nivel de conocimiento bíblico es bajísimo y están 10, 15, 20 años en la iglesia. Entonces, ¿de quién es la culpa? Algunos podrían decir, no, la culpa es de ellos porque no se han interesado en las lecciones que se les ha dado. Bueno, sí, pero también quizás la culpa es de quienes fueron sus maestros, ¿no? Que o no les enseñaron o no supieron cómo enseñarles y las consecuencias son de que no conocen. ¿Y cuál es el problema cuando no conocen? Que cuando llegan a la universidad y son, digamos, confrontados con otras filosofías, como no tienen una buena base bíblica y teológica, varios de ellos al final deciden cuestionar su fe y salir de la iglesia. Sí, es cierto, es cierto. A mí en lo particular me pasó en mi vida pasada. No tenía una formación sólida en la palabra de Dios y uno termina creyendo cualquier cosa menos que el cristianismo, ¿no? Termina uno siendo un día agnóstico, después termina siendo ateo y no sabes qué creer. Hasta que, bueno, te topas con una formación sólida, con la persona adecuada, quien conoce de Biblia, de teología, ¿no? Yo pienso que puede ser de ambas partes, porque digo, a ver, la iglesia debería también exigir pastores conforme al corazón de Dios, personas que sean cualificadas, porque no cualquier persona que puede estudiar en un seminario significa que sea pastor, ¿no? Hay personas que tienen corazón de pastor, pero nadie los reconoce. Ponen a la persona, como usted dijo, no, porque es el hijo del pastor, entonces la persona que tal vez debería ocupar ese lugar. Pero tal vez hay un hermano que está ocupando la primera silla y está más calificado porque conoce de la palabra, tiene un buen testimonio, tiene doctrina. Pero bueno, es una de las cosas que yo he notado, pastor, ¿no? Eh, Pienso también particularmente que lo que opino, ¿no? De esto de que todo sea ejercido bajo una sola persona, ¿no? Se corre el riesgo del autoritarismo, ¿no? El famoso déspota, ¿no? De tratar
con menosprecio a sus subordinados, cuando alguien, por ejemplo, que está en el poder, allá en la cúspide, y está pecando, alguien que está diciendo algo que no es correcto, ¿qué persona podría exhortarle si solamente él admite su propia autoridad? Aparte de lo que viene de Dios, ¿no? Por encima está Dios. Pero, ¿quién le puede exhortar si solamente él se maneja solo? Entonces, ahí me parece que debería la iglesia rever este tema. Cuando leo, por ejemplo, ¿no? Hermano, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, se habla de una persona que se oponía, ¿no? a la iglesia, Diótrefes, ¿no? Era una persona que aquellas personas que no estaban de acuerdo con él los expulsaba de la iglesia. Entonces, a mí particularmente me pasó muchas veces tener una discusión a nivel teológico con un pastor y me decía, bueno, si no te gusta, entonces vete de mi iglesia. Hasta digo, la persona se cree dueña de la iglesia, ¿no? Y no había un cuerpo gobernante, ¿no? Como lo que tiene la iglesia presbiteriana. Digo que en lo particular eso es lo que a mí me parece atractivo en ese punto, ¿no? Que eso estoy totalmente en consonancia, estoy de acuerdo, porque eso lo veo en la Biblia y además que en la práctica suele pasar esto, ¿no? Bueno, una última pregunta, pastor. Aquellas personas que deseen saber más sobre la doctrina presbiteriana, ¿qué libros o qué Y no páginas? solamente la iglesia Sí, presbiteriana tiene un cuerpo gobernante, ¿no? sí, sí, es así. No sé si me está escuchando con retardo o si me escucha bien. Sí, un poquito a veces con interferencia. Lo que te decía es que no solo la iglesia presbiteriana tiene un cuerpo gobernante, ¿no? También hay otras denominaciones que tienen un cuerpo gobernante. Yo creo que es sabio, ¿no? Es porque a veces una sola persona no puede, no es capaz. Y a veces una sola persona eh, no entiende, digamos, cada situación que se presente. Ahora, también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, justamente yo conversé con un hermano que él formó parte de una mega iglesia ahí en Lima, y él me decía, mira, es imposible o casi imposible que un miembro pueda hablar con el pastor principal. Es verdad. O sea, y es casi imposible que un miembro sepa si el pastor principal realmente está viviendo una vida correcta conforme a la palabra o no. Porque ellos han dividido, o sea, ellos utilizan el método de Moisés, digamos, pero lo utilizan en un sentido tal, piramidal, mientras que la iglesia presbiteriana es una pirámide que va desde abajo y se va ensanchando arriba, ¿no? En cuanto al liderazgo. El modelo de las mega iglesias es una pirámide, digamos, donde hay una especie de líder, ¿no? Caudillo, Como y el luego modelo va de Ponzi. bajando. Así es. Y entonces él me dice, mira, yo no sé realmente cómo es, qué testimonio tiene el pastor principal, porque yo hablaba con el pastor de mi área, digamos, a la cual yo estaba, en la cual yo participaba. Y si yo quería hablar con el pastor principal, primero tenía que solicitar al pastor de mi área. Y el pastor de mi área tenía que pedir audiencia, digamos, con el pastor principal. Y digamos que había una cola, digamos, de un mes para hablar con él. Entonces, yo creo, y ese también es otro punto, que el consejo de las iglesias locales tiene que pastorear el rebaño de manera directa. Por eso es que es un consejo, no solamente es una persona. No es de que ya nos vamos a dividir, ¿no?
somos 5, ya tú agarras 20, tú 20, tú 20, tú 20 y tú 20, y ya tú eres el pastor de esos 20, y ya los otros 80, tú no tienes nada que ver con ellos, ¿no? Yo creo que ese es una mala aplicación del modelo de Moisés, ¿no? Es lo correcto, es decir, son 100 hermanos, los 5 vamos a pastorear sobre los 100. Es cierto, te podemos dar un grupo, pero si pasa algo en ese grupo, nosotros podemos también ayudar. No es de que tú eres el pastor de esos 20 y los otros 4 no tenemos nada que ver y nos lavamos las manos de lo que ocurra. No, entonces, todo el consejo de la iglesia, todo el consejo de ancianos tiene que ver por toda la congregación. Y por eso también cuando una congregación crece, digamos, a más de 300 o 400 personas, lo más sano es que esa congregación se divida, Mm, pero se divida bien, ¿no? No que se divida por conflictos, sino que se divida para que de esa manera puedan ser mejor pastoreados, ¿no? mm. Me, Pero obviamente sí, eso pasa cuando hay una organización detrás, porque claro, el caudillo no va a querer que se dividan, porque el caudillo dice, si se dividen, pierdo ingresos, porque al final el caudillo, mientras más gente haya, más ingresos va a recibir. es cierto. No, digo que me parece interesante que en la escritura encontremos, por ejemplo, que los enemigos, los opositores de Jesucristo, a pesar de que no lo consideraban el Mesías al Señor Jesús, tenían un consejo. Cuando Jesús es llevado al consejo, digamos, no fue acusado Jesús, más allá de que sabemos que eran calumnias, no estuvo una o dos personas, eran varias personas que estuvieron esa noche, ¿no? Entonces, eh, rescatando esa parte de lo bueno, ¿no? De ver que hasta ellos mismos estaban bien organizados, ¿no? Eh, bueno, para ir cerrando, ¿no? Este conversatorio, porque la verdad se puede sacar mucho jugo de esto. En otra oportunidad después me gustaría hablar sobre soteriología, bueno, y neumatología también, ¿no? Em, ¿Hay alguna página o algún libro que usted recomiende a la audiencia para que pueda adentrarse más sobre estos temas de la doctrina presbiteriana? Sí, bueno, en cuanto al libro, digamos, lo que yo aconsejaría es que revisen la Confesión de Fe de Westminster. Esta edición que ha sacado la editorial Poema está disponible en varias librerías. Es una guía de estudio de G. I. Williamson, que fue un hombre que, si no me equivoco, sigue vivo, ya tiene más de 90 años y ha sido un gran siervo de Dios. Y ahí hay una explicación de cada artículo de la Confesión de Fe de Westminster. Digo esto porque a veces hay algunos que piensan, ¿y qué es ser reformado, no? ¿Qué es ser presbiteriano? Y hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y yo siempre les digo, si tú quieres saber lo que es ser reformado, anda a la Confesión de Westminster, anda a la Confesión belga, anda al Catecismo de Heidelberg. Esos son nuestros documentos. No te dejes guiar de lo que yo diga o de lo que diga el pastor fulanito. Anda a esos documentos, ¿no? También hay otra guía de Chad Van Dixhorn, que ha sido publicada por la editorial Estandarte de la Verdad, que es más actualizada y también es un estudio, una aplicación de la Confesión de Fe de Westminster. R.C. Sproul también tiene un estudio de la Confesión de Fe que se llama Verdades que Confesamos. Y también, si quieres saber un poco más del contexto teológico de los puritanos, porque digamos en ese contexto se hizo la Confesión de Fe,
un buen libro, que justo recién lo he adquirido y todavía no lo saco de la bolsa, es Una teología puritana, editado por Joel Beeke y Matt Jones. Aquí está la teología puritana en varias secciones y la idea es que entendamos básicamente qué es lo que, en qué contexto se desarrolló la iglesia presbiteriana. Pero básicamente yo diría, vayan a la confesión de fe y vayan a los catecismos. Una página donde pueden encontrar todos estos materiales de forma gratuita, confesión de fe, catecismos y algunos libros, se llama iglesiareformada.com. Allí van a encontrar este material de forma gratuita, porque las confesiones de fe, por supuesto, ya no tienen derecho de autor, son documentos de hace más de 300 años. Entonces, allí pueden analizar esto, ¿no? Y también pueden chequear bueno, si les es un poco de ayuda, en mi canal de YouTube hay algunos videos. Justamente estoy haciendo una serie de videos que puede parecer un poco polémico, ¿no? Y un poco confrontativo, pero la idea es más o menos entender qué es lo que nos diferencia, porque alguien dice, pero ustedes son evangélicos, no son, y le decimos, bueno, en realidad sí y no, o sea, depende de qué tú entiendas por evangélico, ¿verdad? Que ese también es un término muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, he sacado 2 videos, ¿no? Últimamente, acerca de temas que nos diferencian a los reformados de los demás grupos o iglesias evangélicas. No tanto como una cuestión de sentirnos superiores o algo así, sino simplemente de establecer, bueno, esto es lo que nosotros creemos y en esto nos diferenciamos, ¿no? Ya si tú estás de acuerdo o no, es otro tema. Nosotros en realidad somos muy abiertos, o sea, al contrario de lo que la gente piensa, que somos un poco cerrados, que somos elitistas, no es así. Por ejemplo, cualquier persona, al menos en nuestra congregación, si viene un bautista, si viene un pentecostal, si viene un wesleyano, nosotros lo recibimos y si es una persona que está congregando regularmente en su iglesia, esa persona ya ha sido bautizada, esa persona puede comulgar con nosotros, puede celebrar la cena del Señor con nosotros, puede participar, ¿no? Entonces, claro, siempre y cuando sea una persona que está congregando regularmente en su iglesia de la que viene, ¿no? Si está de visita, puede comulgar con nosotros. A diferencia de que si nosotros vamos a una iglesia bautista, aquellos que han sido bautizados de niños no podrían comulgar, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo sí podría, porque yo he sido bautizado de adolescente, pero los que han sido bautizados de niños, ellos no podrían comulgar, porque, por ejemplo, algo que mi pastor siempre decía, mi pastor bautista, es, pueden venir todos los que han sido bautizados por inmersión, ¿no? Y en la iglesia presbiteriana, al menos a los infantes, no se les bautiza por inmersión. Entonces, ellos estarían excluidos de la mesa. Y la mesa es el símbolo, digamos, paradigmático de la comunión cristiana. Entonces, nosotros aceptamos a hermanos de otras confesiones cristianas para participar de la comunión. No nos sentimos más importantes, ni tampoco consideramos que tenemos la doctrina perfecta. Sí creemos que nuestros documentos confesionales han sido probados a través de la historia y tienen buena base. Y si te das cuenta, Brian, al final todo el mundo tiene una declaración de fe o una confesión de fe. La diferencia está en que nosotros la tenemos por escrito. O sea, nosotros decimos, ¿qué es lo que tú crees? Si alguien me pregunta, ¿qué es lo que tú crees? Creo esto. Y podemos debatirlo. En cambio, si yo le pregunto a otro hermano, ¿qué es lo que tú crees? Me va a decir, yo creo en la Biblia. Claro, pero ¿cuál es su interpretación de la Biblia? En realidad, él cree en su interpretación. Y entonces, ¿pero cuál es su interpretación?
y él no te va a poder mostrar un documento donde diga, esta es mi interpretación. Y básicamente su interpretación de él va a ser una interpretación personal que él haya hecho, o la interpretación de su pastor o del líder de su denominación. Entonces, todos tenemos una confesión de fe. La diferencia es que las iglesias históricas, como nosotros, como los luteranos, la tenemos escrita. Y al tenerla escrita, claro, podemos debatirla, podemos analizarla, incluso en algunos casos podemos enmendarla. Hay algunas iglesias presbiterianas que han enmendado alguno que otro artículo, porque esto no es infalible tampoco. Pero sí consideramos que es una muy buena guía para el estudio de las escrituras y un muy buen resumen. Entonces yo le diría a alguien que quiere saber qué es la iglesia presbiteriana y en qué creemos, que lea esto, ¿no? Que lea esto y que analice si realmente lo que está contenido aquí es bíblico o no, si tiene una buena base o no. Y bueno, si llega a convencerse que sí, que se afilia a una iglesia reformada. Y si cree que no, amén, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos. Yo he estado, como te dije, en un evento interconfesional esta semana donde han habido pentecostales, han habido wesleyanos, han habido mayormente de esa línea, porque son la mayoría, ¿no? En el mundo evangélico. Y normal, he convivido con ellos, he pasado tiempo con ellos y sabemos que tenemos diferencias, no las ocultamos, pero esas diferencias no nos dividen. Todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Bien, Pastor. Bueno, muchas gracias por su participación y bueno, también de la gente del otro lado. Así que queremos invitarlos para que se puedan suscribir al canal de Pastor y bueno, también a aquellas personas que por primera vez está pasando de visita por mi canal. Nos motivamos para que se puedan suscribir y bueno, le den un like a este video, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con las personas que usted pueda compartir sobre palabra de Dios, doctrina. Así ¿Me que escuchas, Brian? sí, sí, sí. Bueno, parece ser que hemos perdido de nuevo la conexión con el pastor José. Bueno, queríamos invitarlo al pastor que se pudiera despedir. Creo que no va a ser posible, pero bueno, de todos modos le agradecemos a todos, así que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber participado, pastor, ¿eh? Un fuerte abrazo.